Hola, ¿qué tal virtualeros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio del tema centro de gravedad o centroide de un sólido de revolución. Bien virtualeros, y este es el ejercicio que voy a resolver. Calcular el centro de gravedad del sólido que se forma al girar la superficie limitada por las rectas y igual a 0, x igual a pi cuartos, la curva y igual al seno de 2x alrededor del eje x. Entonces, para calcular esto que nos están pidiendo, primero voy a hacer un bosquejo de la gráfica que nos están indicando. Es decir, de la recta y igual a 0, x igual a pi cuarto y la curva y igual al seno de 2x. Y primero tenemos la recta y igual a 0. Y esta es una recta horizontal que corta el eje y en este valor. Es decir, tenemos lo siguiente. Después tenemos la recta x igual a pi cuartos. Esta es una recta vertical que corta el eje x en este valor. Por ejemplo, yo voy a tomar ese valor que es por aquí o que se encuentra por aquí. Y también tenemos entonces la curva y igual al seno de 2x. Para esto debemos de recordar cómo es la gráfica del seno de x. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el seno de x, su gráfica es la siguiente. Bien, y esta es la gráfica entonces del seno de x. Aquí continúa de forma periódica hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, si comparamos esta gráfica con nuestra curva y igual al seno de 2x, pues la forma va a ser algo muy similar. Lo único que va a hacer este 2 que está multiplicando a la variable x es que esta gráfica se apachurre un poco más. Pues en el caso particular en que x sea igual a pi cuartos, entonces vamos a tener aquí lo siguiente, que y va a ser igual pues al seno de 2 que multiplica a pi cuartos. Y esto es igual al seno de pi medios. Y esto es igual a 1, que justamente corresponde a esta parte de la gráfica. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Aquí comenzando de 0, va a pasar lo siguiente. Entonces, comparando, esto corresponde a esta parte de la gráfica. Aquí únicamente considerando la forma de la gráfica. Entonces, esta es la región que vamos a hacer girar alrededor del eje X. Y este es entonces el sólido que se forma. Y a esto es lo que queremos calcularle el centro de gravedad. Ahora, como esta figura es simétrica con respecto al eje X, eso significa que el centro de gravedad o centroide se va a encontrar sobre este eje. Y este valor de X en el cual se encuentra el centro de gravedad se calcula de la siguiente manera. Como la integral de a hasta b de x por nuestra función a al cuadrado, y todo esto entre la integral de a hasta b de nuestra función al cuadrado. Pero esto es válido cuando el sólido de revolución se genera al hacer rotar la gráfica de nuestra función alrededor del eje x. Y es justamente el caso que tenemos. Ahora, ¿cuáles son los límites de integración? Pues de aquí se ve claramente que estos son desde x igual a 0 hasta x igual a pi cuartos. Entonces vamos a tener para este caso en particular que este valor de x en el cual se encuentra el centro de gravedad de nuestra figura, pues va a ser igual a la integral de a hasta b, es decir, la integral de 0 a pi cuartos de x que multiplica a nuestra función al cuadrado. En este caso nuestra función es el seno de 2x. Entonces esto va a multiplicar a el seno al cuadrado de 2x, diferencial de x. Y esto dividido entre la integral de a hasta b, es decir, la integral de 0 a pi cuartos de nuestra función al cuadrado, que en este caso es el seno al cuadrado de 2x. Y por lo tanto, lo único que queda es calcular estas dos integrales. Bueno, y voy a comenzar calculando la integral que se encuentra en el denominador.
Ahora, como en esta integral tenemos el seno al cuadrado, primero voy a aplicar la siguiente identidad trigonométrica. Bueno, y esta nos dice que el seno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el coseno de 2 veces este ángulo, y todo esto dividido entre 2, o esta la podemos escribir de esta manera. Estas dos son equivalentes. Por lo cual, al aplicar esta identidad a esta función que tenemos aquí, obtenemos que esto va a ser igual a la integral de 0 hasta pi cuartos de 1/2 de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo. Aquí nuestro ángulo es 2x, pero 2 por 2x es igual a 4x. Bueno, voy a continuar y tenemos que esto es igual, 1/2 sale de la integral. Después, como aquí en este corchete tenemos dos términos, pues va a ser la integral de cada uno de estos. Entonces abro este corchete y tenemos la integral de 0 hasta pi cuartos de 1 por diferencial de x, que es diferencial de x, menos la integral de 0 hasta pi cuartos del coseno de 4x. Ahora, esta primera integral pues ya es inmediata, pero para esta otra vamos a realizar un cambio de variable. De hecho, lo voy a hacer en general. Si tenemos la integral del coseno de una constante por nuestra variable, aquí se realiza el siguiente cambio de variable. Tenemos que, por ejemplo, z igual a este argumento. Aquí tomamos los diferenciales, en el lado izquierdo me queda diferencial de z y en el lado derecho a por el diferencial de u. Entonces, si de aquí despejo el diferencial de u, me queda que diferencial de z entre a es igual al diferencial de u. Y con esto, esta integral se transforma en lo siguiente. Es igual a la integral del coseno de a por u, que es igual a z, por el diferencial de u, que es diferencial de z entre a. Esta constante la puedo sacar como 1 entre a, que multiplica a la integral del coseno de z, y esta pues ya es una integral inmediata, que es igual al seno, en este caso de z. Por lo tanto, todo esto es igual a 1 entre a por el seno de z. Bueno, ahí más mi constante de integración, pero acá tenemos integrales definidas, por lo tanto, pues no es necesario aquí escribirla. Ahora, regresando a nuestra variable original, z es igual a por u. Entonces, esto es igual a 1 entre a por el seno de a por u. Y así es como se resuelve una integral de este tipo, cuando tenemos en el argumento del coseno una constante por nuestra variable. Y de hecho es algo muy similar cuando tenemos el seno de una constante por nuestra variable. Entonces esto ya lo puedo yo tomar como un resultado. Pues ya les mostré cómo se calcula. Entonces, regresando a estas integrales, tenemos primero que eso es igual a 1/2. Abro el corchete. Y la integral del diferencial de x, pues es igual a x, y esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta pi cuartos, menos la integral del coseno de 4x, y aplicando este resultado, en este caso la constante a es igual a 4, entonces tenemos un cuarto del seno de a por u, en este caso el seno de 4x, y esto evaluado desde 0 hasta pi cuartos. Pero como estas dos funciones están evaluadas en los mismos límites, pues es lo mismo que tener lo siguiente. 1/2, abro el corchete, x menos 1/4 del seno de 4x. Y esto evaluado desde 0 a pi cuartos. Bueno, y aquí ya nada más me hace falta evaluar en el límite superior y en el inferior. Pero antes de esto voy a escribir el resultado que ya tenemos, que voy a utilizar más adelante. Aquí hemos obtenido que la integral
del seno al cuadrado de 2x es igual a 1/2 de x menos 1/4 del seno de 4x. Bien, y voy a continuar evaluando en el límite superior. Y esto lo que significa es que en lugar de x voy a escribir pi cuartos o pi entre 4. Entonces tenemos que esto es igual a 1/2 de x, es decir, pi cuartos, menos 1/4 del seno de 4 que multiplica a x, es decir, pi cuartos. Y aquí el 4 se va a simplificar. Después tenemos menos toda esta función evaluada en el límite inferior. En este caso, x va a ser igual a 0. Y tenemos entonces 1/2. Abro el corchete y en lugar de x escribo 0 menos 1/4 del seno de 4 por x, es decir, 4 por 0, pero 4 por 0 es igual a 0. Y ya nada más nos hace falta simplificar. En este término nos quedó el seno de pi, pero el seno de pi es igual a 0. Por lo tanto, todo este término pues va a ser 0. Ahora en esta parte pues nos quedó un 0, entonces ese no se va a tomar en cuenta. Después en esta parte el seno de 0 y este también es igual a 0. Y por lo tanto todo esto nos va a dar 0 y acá este otro término también 0. Lo único que sobrevive es pi cuartos multiplicado por 1/2. Y pues esto es igual a pi entre 8. Y por lo tanto esto es el resultado de esta integral, que es la que se encuentra en el denominador de esta fracción. Bien, pues por otro lado voy a calcular esta otra integral, que es la integral de 0 a pi cuartos de x por el seno al cuadrado de 2x. Y en este caso, como tenemos una multiplicación, aquí voy a realizar una integración por partes. Entonces, para eso debemos de recordar lo siguiente. Si tenemos la integral de u por el diferencial de v, esto va a ser igual a u por v menos la integral de v por el diferencial de u. Ahora, ¿cómo vamos a determinar quién es u y quién es v? Pues para eso voy a aplicar el método ILATE. Y aquí cada una de estas letras se refiere a funciones que podemos tener en nuestra integral. Por ejemplo, I significa inversas trigonométricas, L logarítmicas, A algebraicas, T trigonométricas y E exponenciales. Entonces, en este caso, si observamos acá tenemos x y el seno al cuadrado de 2x. X es una función algebraica. Entonces, aquí le escribo. Después, seno al cuadrado de 2x es una función trigonométrica. Entonces la escribo en este otro lado. Y en el orden que aparezcan de arriba hacia abajo, la primera que me encuentre va a ser u. Entonces en este caso tenemos que u va a ser igual a x. Y después la segunda que obtengamos va a corresponder al diferencial de v, que esto va a ser igual al seno al cuadrado de 2x, y aquí debo de agregar el diferencial en este caso de mi variable, que es x. Y ya que he identificado quién es u y quién es el diferencial de v, de esto puedo obtener el diferencial de u y v. Y primero de esta igualdad tomo los diferenciales y tenemos que el diferencial de u pues es igual al diferencial de x. Y acá, para encontrar v, tengo que integrar en ambos lados de la igualdad. Y me queda en el lado izquierdo la integral del diferencial de v, pues únicamente nos da igual a v. Y esto pues va a ser igual a la integral del seno al cuadrado de 2x diferencial de x. Pero justamente esta integral ya la calculé hace un momento. De hecho, aquí escribí el resultado. La integral del seno al cuadrado de 2x pues es igual a 1/2 de todo este corchete. Y lo escribo acá como resultado. Entonces tenemos que v pues va a ser igual a 1/2 de x menos 1/4 del seno de 4x.
Y con esto entonces tenemos que este integral va a ser igual a lo siguiente. U por V, es decir, X por 1/2 de todo este corchete. Y escribo entonces 1/2 de X que multiplica a X menos 1/4 del seno de 4X. Y esto lo debo de evaluar desde 0 hasta pi cuartos. Y ya tenemos esta parte. Después escribo menos la integral. Bueno, eso lo voy a escribir aquí abajo. Menos la integral de 0 hasta pi cuartos de V, que es esto que tenemos aquí. 1/2 de X menos 1/4 del seno de 4X. Y esto multiplicado por el diferencial de U, que en este caso el diferencial de U es igual al diferencial de X. Y aquí pues ya nada más nos hace falta evaluar esta función en estos límites y calcular esta otra integral. Bien, pues voy a continuar y esta primera función la voy a evaluar en los límites. Y esto lo voy a realizar en este lado. Y voy a comenzar evaluando en el límite superior. En este caso, X va a tomar el valor de pi cuartos. Entonces tenemos que esto es igual a 1/2 que multiplica a X, es decir, pi cuartos. Abro el corchete. Y aquí en lugar de X, pues escribo pi cuartos menos 1/4 del seno de 4X. Es decir, de 4 que multiplica a pi cuartos. Y aquí si observamos, en este argumento, el 4 se va a simplificar. Después voy a evaluar esta función en el límite inferior. Y tenemos entonces menos 1/2. Y en lugar de X, pues escribo 0. Abro el corchete, aquí X, que en este caso es 0, menos 1/4 del seno de 4X, pero aquí X es igual a 0, y 4 por 0 pues es igual a 0. Bien, de aquí ya nada más voy a simplificar. Para este segundo término, como tenemos este 0 que se encuentra multiplicando, pues todo esto va a ser igual a 0. Y para este primer término, y en particular aquí dentro del corchete, nos quedó el seno de pi, pero el seno de pi es igual a 0. Por lo tanto, en este corchete lo único que sobrevive es pi cuartos y esto va a multiplicar a estos dos factores. Y al realizar aquí las operaciones tenemos entonces 1 por pi, pues es igual a pi al cuadrado. Entre la multiplicación de los denominadores. 2 por 4 es 8 y 8 por 4 es igual a 32. Y por lo tanto, pi al cuadrado entre 32 es el resultado de evaluar esta función en estos límites. Bien, pues esta integral que todavía nos hace falta por calcular la voy a realizar en este lado, por el momento sin considerar este signo. Entonces tenemos, vuelvo a escribir 1/2, abro el corchete, y es la integral de cada uno de estos términos. Por un lado tenemos la integral desde 0 a pi cuartos de X por el diferencial de X. Por otro lado, menos 1/4 de la integral de 0 hasta pi cuartos del seno de 4X. Y voy a comenzar a calcular cada una de estas integrales. Y vuelvo a escribir primero 1/2, abro el corchete y la integral de X es igual a X al cuadrado entre 2. Y esto evaluado desde 0 hasta pi cuartos menos 1/4 de esta integral, que es la integral del seno de 4X. Y para eso voy a utilizar el siguiente resultado. Y esta nos dice que el seno de una constante por nuestra variable es igual a menos 1 entre nuestra constante que multiplica al coseno de este mismo argumento.
De hecho, para llegar a este resultado se hace algo similar a lo que yo realicé para calcular este integral, simplemente realizando un cambio de variable. Y escribo entonces el resultado de este integral, que de acuerdo a esto que acabo de escribir, si comparamos la constante a, en este caso es igual a 4, entonces este integral pues va a ser igual a menos 1 entre a, es decir, menos un cuarto, que multiplica al coseno del mismo argumento, que en este caso es el coseno de 4x, y esto lo debo de evaluar desde 0 hasta pi cuartos. Y como aquí cada uno de estos términos los vamos a evaluar en los mismos límites, pues esto es lo mismo que tener un medio de x al cuadrado entre 2, y aquí realizo la operación, menos por menos es más, un cuarto por un cuarto es igual a un 16avo del coseno de 4x, y todo esto pues evaluado en estos límites. Bien, y ya nada más queda evaluar en los límites, y voy a comenzar evaluando en el límite superior. En este caso, x va a ser igual a pi cuartos, y tenemos entonces que eso es igual a un medio. Abro el corchete, y esto lo escribo como un medio de x al cuadrado, pero en este caso, x pues va a ser igual a pi cuartos, entonces esto va a multiplicar a pi cuartos al cuadrado, más un 16avo del coseno de 4 que multiplica a x, es decir, que multiplica a pi cuartos. Y aquí el 4 se simplifica. Después tenemos menos esta función evaluada en el límite inferior. Escribo un medio, abro el corchete, en lugar de x escribo 0, entonces tenemos 0 al cuadrado entre 2, más un 16avo del coseno de 4 que multiplica a 0. Pero 4 por 0 pues es igual a 0. Y aquí pues ya nada más queda simplificar. Entonces tenemos que esto es igual a un medio, abro el corchete, aquí nos queda un medio que multiplica a esto al cuadrado. Pero pi entre 4 al cuadrado pues es igual a pi al cuadrado entre 16. Después más un 16avo, y aquí nos queda el coseno de pi, pero el coseno de pi es igual a menos 1. Y menos 1 por un 16avo, pues es igual a menos un 16avo. Cierro el corchete, tenemos menos un medio, abro el corchete, y este primer término pues es igual a 0, ya que 0 al cuadrado es 0, y 0 entre 2 pues es 0. Después acá nos queda el coseno de 0, y el coseno de 0 es igual a 1. Y 1 por un 16avo, pues es igual a un 16avo. Bueno, y ya nada más voy a terminar de simplificar. Primero, este 1 medio va a multiplicar este primer término. Y aquí tenemos 1 medio por pi al cuadrado entre 16. Multiplicamos primero todos los numeradores, 1 por 1 es 1, por pi al cuadrado, pues es igual a pi al cuadrado, entre la multiplicación de los denominadores, 2 por 2, 4, y 4 por 16 es igual a 64. Después, 1 medio por menos un 16avo, y es igual a menos 1 entre 32. Y después tenemos menos 1 medio por un 16avo, y es igual a menos 1 entre 32. Aquí todavía puedo simplificar más, y me queda que esto es igual a pi al cuadrado entre 64, y aquí menos 1 entre 32 menos 1 entre 32 es igual a menos 2 entre 32. Y por lo tanto esto que tenemos aquí pues ya es el resultado de este integral, y lo sustituyo en esta expresión. Recuerden que aquí no he considerado este signo menos. Entonces, en lugar de esto, escribo pi al cuadrado entre 64 menos 2 entre 32. Y aquí pues ya nada más voy a simplificar.
primero voy a quitar este paréntesis multiplicando cada uno de estos términos por este signo. Bueno, este primer término lo vuelvo a escribir. Después aquí tenemos menos por este primer término, pues me da menos pi al cuadrado entre 64, después menos por menos es más, 2 entre 32. Y aquí puedo simplificar estos dos términos semejantes. Por un lado tenemos pi al cuadrado entre 32, que esto lo puedo multiplicar por 2 para así tener en el denominador 64, que es lo que tengo en este lado. Entonces, esto es lo mismo que tener 2 pi al cuadrado entre 64. Y tenemos 2 entre 64 menos 1 entre 64, pues es igual a 1 entre 64. Es decir, la simplificación de estos términos nos da igual a pi al cuadrado entre 64. Después, más 2 entre 32. Y esto lo puedo simplificar aún más, pues todo esto lo puedo escribir como una sola fracción. Si observamos, aquí tenemos este denominador que es 64 y este que es 32. Y justamente 64 es el doble de 32. Entonces esto lo voy a convertir a una fracción equivalente de tal manera que tenga este mismo denominador. Y para eso pues voy a multiplicar por 2 en el numerador y en el denominador. Entonces tenemos que esto es igual a pi al cuadrado entre 64 más 2 por 2 pues es 4 y 2 por 32 es igual a 64. Y esto lo puedo escribir de la siguiente manera, o es igual a 4 más pi al cuadrado entre este mismo denominador que es 64. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí ya es el resultado de este integral. Bueno, y ahora sí, como ya hemos calculado estas dos integrales, ya podemos determinar este valor de x en el cual se encuentra el centro de gravedad o centroide. Bueno, pero antes de continuar, quiero hacerles la siguiente observación. Cada una de estas integrales las dejé escritas de esta manera. Y esto debido a que a veces cuando nosotros nos piden resolver un ejercicio en un examen, pues no nos permiten utilizar la calculadora. Entonces en estos casos, pues esto lo debemos de dejar expresado de esta manera. Sin embargo, si sí se los permiten, pues ya pueden escribir directamente el resultado numérico de cada uno de estos. Por un lado, pi entre 8 y por otro lado, 4 más pi al cuadrado entre 64. Y pues ahí ya se van a ahorrar muchos pasos al momento de evaluar las integrales. Ya vieron que hace un momento yo aquí tuve que simplificar el resultado que obtuve de esta integral hasta llegar a esta expresión. Pero como ya comenté, si les permiten utilizar la calculadora al momento de evaluar, ya pueden hacerlo eso directamente ahí y dar el resultado numérico. Bien, y dicho esto, pues ya nada más voy a sustituir estos resultados en esta expresión para determinar la coordenada en x en la cual se encuentra el centro de gravedad de este sólido. Y tenemos entonces que x es igual al resultado de esta integral, que es lo que tenemos en este lado. Y esto dividido entre el resultado de esta otra integral, que es pi entre 8. Ahora aquí voy a simplificar aplicando la ley de la herradura y tenemos la multiplicación de los extremos. Es decir, esto va a ser igual a 8 que multiplica a 4 más pi al cuadrado entre la multiplicación de los términos del medio, que es 64 por pi. Y aquí puedo simplificar aún más. Pues 8 y 64 tienen octava. Esto quiere decir que cada uno de estos números los podemos dividir entre 8. Y tenemos en el numerador 8 entre 8 es igual a 1. Y 1 por este paréntesis, pues nos sigue quedando ese mismo paréntesis, que es 4 más pi al cuadrado. Entre, y acá 64 entre 8 es igual a 8. Entonces nos queda 8 pi. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí ya es el valor de x en el cual se encuentra el centro de gravedad del sólido. Recuerden, como he comentado hace un momento, esto lo vamos a dejar así si no nos permiten utilizar la calculadora. Sin embargo, si sí nos los permiten, esto lo podemos escribir en su forma numérica decimal. Entonces, al realizar esta operación en nuestra calculadora, obtenemos que este valor es aproximadamente igual a 0.55.185.
Aquí únicamente me tomé los primeros 5 decimales. Bien, vitualeros, entonces cualquiera de estos dos resultados es la respuesta a este ejercicio. Como ya había comentado, vamos a tomar el primero como resultado si no nos permiten utilizar calculadora, pero si sí, vamos a dar el segundo resultado. Bien, amigos, y con esto entonces finalizo este ejercicio. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual ya saben que si por ahí ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario nos pueden escribir. Y me despido, como ya saben, yo soy Humberto, esto es Virtual Universitario y nos vemos la próxima.